Revelador, como mi ausencia en la Navidad transformó la percepción de mis hijos sobre mí. Manuel se encontraba en la planta textil, rodeado del estruendo de máquinas y el olor a tela recién cortada, pero su mente viajaba lejos, a casa, donde su familia lo aguardaba. Al mirar el reloj, sus dedos tamborileaban sobre la mesa de trabajo. El día se extendía frente a él como una condena, sintiendo que cada hora de rutina lo alejaba más de sus hijos, Carla y Andrés. Y sin embargo, debía seguir adelante. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros, un yugo que lo mantenía atrapado en un laberinto del que no sabía salir. Esa Navidad, las luces parpadeantes que adornaban las calles parecían burlarse de su lucha diaria. La imagen de su hogar lo perseguía. En su mente se asomaban las risas infantiles que solían llenar la casa, ahora ahogadas en un silencio que se había vuelto ensordecedor. Miraba a sus compañeros de trabajo, familiares ajenos, seres a los que entregaba su sudor y esfuerzo, mientras olvidaba que su propia familia se desmoronaba frente a él. ¿Valía la pena tanto sacrificio? En la esquina del comedor, don Emilio le decía que lo más importante era estar presente, pero él no podía permitirse el lujo de elegir entre el trabajo y el amor. Con cada conversación, la angustia se clavaba más hondo. Su tarea no era solo proveer, sino también cuidar, pero el miedo a decepcionarlos lo mantenía paralizado. ¿Y si no me entienden? ¿Y si piensan que nunca he estado ahí?, se repetía, cada vez más convencido de que su ausencia se había convertido en un monstruo que devoraba la relación con sus hijos. Su corazón se retorcía, atrapado entre el deber y el deseo de ser el padre que sus hijos necesitaban. Días enteros sumido en la rutina, ¿cuántas festividades perdería de esta manera? La noche de Navidad se acercaba, y la presión se transformaba en una agonía desgarradora. Manuel decidió hacer un esfuerzo, organizar una sorpresa, un gesto que probara que podía cambiar. Pero mientras imaginaba los rostros de sus hijos al verlo, entró un torrente de dudas. Sabía que no sería fácil, que necesitaría confrontar su imagen desdibujada de padre. Sin embargo, al planear el encuentro, la tensión crecía. ¿Y si el pensamiento de sorpresa se convertía en un conflicto? ¿Y si sus hijos malinterpretaban sus intenciones? Esa ansiedad lo mantenía despierto por las noches, las horas desgarrando su espalda, interrumpiendo su descanso. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuando finalmente llegó la noche de Navidad, el ambiente en casa era tenso. La cena se había servido, las luces parpadeaban, pero la alegría se sentía lejana. Tras el brindis se sentó con Carla y Andrés. ¿Cómo explicarles que el amor que sentía no se medía en tiempo, sino en sacrificio? Se moría por ser el padre que anhelaban, pero la dolorosa verdad era que su ausencia había creado una distancia que parecía insalvable. ¿Cómo puedo hacer que me vean como su padre?, pensó, un eco de desesperación resonando en sus adentros. En ese instante comprendió que el camino hacia la redención sería más difícil de lo que jamás había imaginado, un laberinto sin salida que podía llevarlos a la separación final. La mañana siguiente a la Navidad llegó con un peso inusual sobre las espaldas de Manuel. El eco de su conversación con Carla y Andrés aún resonaba en su mente, y a pesar de los aprendizajes de la noche anterior, no lograba despejar la nebulosa de incertidumbre que lo envolvía. Las luces del árbol de Navidad apenas brillaban, reflejando un sentimiento que palpitaba en su pecho, la frustración de sentirse un extraño en su propio hogar. Decidido a no dejar que este inquietante silencio definiera su relación con sus hijos, empezó a confrontar su realidad. Tengo que mostrarme presente, se exigió. Este nuevo enfoque cristalizó en su mente como una misión vital. Las promesas no cumplidas eran sombras que amenazaban con ahogar su papel como padre, por lo que decidió iniciar el día de una manera diferente. Sin embargo, el camino por delante se percibía escabroso. Manuel se sentó a la mesa y, en lugar de un simple desayuno, comenzó a planificar actividades que no solo fueran divertidas, sino que también reforzaran los lazos que había dejado en segundo plano. Pensó en una excursión al parque, donde podrían charlar sin distracciones.
Imaginó una tarde de manualidades en casa, donde el mero acto de crear juntos podría abrir puertas a conversaciones más profundas. Cada idea se sentía como un paso hacia la reconciliación. Mientras gestaba estos planes, su mente comenzó a cuestionar sus habilidades como padre. ¿Sabré escucharlos realmente? ¿Puedo conectar con ellos de la manera en que necesitan? Era un terreno desconocido y doloroso. Había aprendido lo arduo que puede ser interpretar las señales de los niños. Carla había comenzado a expresarse de formas más complejas, mientras que Andrés, cada día más distante, prefería las pantallas a la cercanía familiar. Con el corazón inquieto, tomó la decisión de hablar con ellos de manera directa y honesta. No quiero ser solo un proveedor. Quiero ser su padre. Las palabras rondaban su cabeza, pero temía que cayeran en el vacío, sin resonar en sus corazones. En lugar de esperar otra oportunidad, decidió arriesgarse ahora. Al sentarse nuevamente con Carla y Andrés, Manuel sintió como su nerviosismo se convertía en resoluto compromiso. Compartió sus intenciones, aún sintiendo el peso de la duda en cada palabra. Sé que he fallado, pero quiero cambiar. Quiero ser el padre que necesitan, les expresó, buscando sus miradas con esperanza. Carla, inicialmente reacia, mostró un leve destello de curiosidad. Andrés, sin embargo, permaneció en silencio como si le costara asimilar cada palabra. La incomodidad de ese momento permaneció en el aire, pero a pesar de ello, Manuel sintió un ligero alivio al haberse atrevido a abrirse. Cada palabra, cada intento de sinceridad, era un ladrillo en la reconstrucción de una relación que había estado en riesgo de desmoronarse. Mientras compartían un desayuno que se sentía más simbólico que nutritivo, Manuel vislumbró una pequeña brecha de luz. Quizás su franqueza podría ser el principio de algo más significativo. Después de todo, la vulnerabilidad podía permitir que los espacios de comunicación se expandieran. A medida que el día avanzaba, el deseo de involucrarse más activamente en la vida de sus hijos floreció. Pero había algo más, un pequeño destello de ambición se encendió en él, una necesidad de entenderse no solo como padre, sino también como individuo. ¿Qué he dejado de lado de mí mismo?, pensó. Esa pregunta lo llevó a un despertar personal que no había anticipado. De repente se dio cuenta de que para convertirse en el padre que anhelaba ser, debía también invertir en su propio crecimiento. Estaba claro que debía hacer algo más que solo intentar recuperar el tiempo perdido. Consciente de que su desarrollo personal era esencial para su papel como padre, Manuel contempló diferentes formas de trabajar en sí mismo. Una idea comenzó a tomar forma: tomar clases sobre crianza y desarrollo emocional. Las emociones que había contenido tanto tiempo comenzaban a fluir como un torrente desbordante, abriéndose paso hacia una conexión más auténtica no solo con sus hijos, sino también consigo mismo. Al final del día, mientras contemplaba el atardecer desde su ventana, Manuel sintió la urgencia de dar un paso más allá. El camino no sería fácil, pero había empezado. Y en su mente una chispa se encendió: ¿y si el mejor regalo que pudiera darles es encontrarme a mí mismo antes de buscar su perdón? Con el corazón latiendo fuerte, se preparó para enfrentar esta nueva etapa, consciente de que la travesía apenas comenzaba. Pero ¿qué obstáculos se interpondrían en su camino hacia el crecimiento personal? ¿Podría sostener el cambio ante la adversidad? La incertidumbre se enroscaba a su alrededor como una enredadera, y Manuel sabía que la verdadera prueba apenas estaba por llegar. Manuel despertó al día siguiente con una determinación renovada. Había decidido que la búsqueda de su identidad no podía esperar, era el momento de actuar. Se levantó antes de que el sol asomara su luz y, mientras el resto de la casa aún dormía, trazó un plan para su jornada. La meta era clara: asistir a una charla sobre desarrollo personal que se realizaría en un centro cultural cercano. Se había inscrito la noche anterior, impulsado por la idea de que el primer paso hacia una nueva versión de sí mismo comenzaba allí. Cada uno en su mente resonaba con ecos de sus promesas: voy a ser parte activa de sus vidas y no permitiré que mi pasado defina mi futuro. Con esos mantras inquebrantables, se enfundó en una chaqueta y salió. Mientras caminaba hacia el centro, reflexionaba sobre qué expectativas tenía respecto a este encuentro. Necesitaba herramientas, estrategias y, sobre todo, la confianza para recomenzar su papel como padre. El aire frío le despertó el sentido de realidad: estaba dispuesto a abrir su mente y corazón ante lo desconocido. Al llegar, se sintió abrumado por la multitud. Sentados en círculos, hombres y mujeres conversaban animadamente.
Manuel por un momento experimentó una punzada de inseguridad. ¿Realmente pertenezco a este lugar? ¿Qué podría aprender de estas personas? Se preguntaba a sí mismo. Sin embargo, pronto recordó su propósito, hizo un esfuerzo consciente por intentar no dejarse dominar por la duda. Dio un paso al frente, ocupó una silla y eyectó el momento educativo con mente abierta. La exposición fue intensa y reveladora. La ponente, una mujer de mirada aguda y voz cálida, hablaba sobre la vulnerabilidad y la importancia de la comunicación emocional en la crianza. A medida que las palabras se deslizaban por el aire, cada frase parecía reflejar su propia vida. La falta de conexión emocional puede crear barreras insalvables, decía, y Manuel sentía que cada palabra le atravesaba. Tras la charla, se animó a participar en un ejercicio de grupo. Aquello requirió que compartiera sus inquietudes y esperanzas frente a extraños, pero esta vez no eludió el desafío. Con mucha sinceridad, habló de su relación con Carla y Andrés, y cómo su propia ausencia había afectado la dinámica familiar. Un grupo de participantes escuchó con atención, y algunos compartieron sus propias batallas, generando un sentido de comunidad sobre el dolor y la esperanza. Salió del centro después de unas horas, no solo con nuevas herramientas, sino sintiendo que finalmente su historia de vida no era una carga, sino un camino de aprendizaje colectivo. La emoción de pertenecer a un grupo que también luchaba, que también deseaba cambiar, le otorgó un nuevo aire. La tarde transcurrió mientras Manuel llegaba a casa. Su mente, aún en ebullición, consideraba cómo podría aplicar lo aprendido. La conversación directa con sus hijos en torno a la importancia de la conexión emocional fue un enfoque que comenzó a descifrar en su mente. ¿Podría transformar sus encuentros familiares en espacios más profundos? Mientras se preparaba para una cena sencilla, Manuel decidió incluir a Carla y Andrés en la cocina. Se le ocurrió que cocinar juntos no solo sería una manera divertida de pasar el tiempo, sino una herramienta para iniciar conversaciones. La inseguridad le recorrió de nuevo. ¿Y si no funcionar? Pese a los temores, colocó ingredientes sobre la mesa y los invitó a unirse a él. Cuando los niños entraron a la cocina, Manuel sintió una combinación de miedo y expectativa, deseaba que ese instante marcara el inicio de una nueva relación. Mientras los tres se movían entre risas y preguntas, él comenzó a hablar sobre la charla que había atendido, abriéndose de una forma que nunca había hecho antes. Aprendí que lo más importante en nuestra familia es ser honestos con nuestros sentimientos, compartió, usando su experiencia como punto de partida. La conversación fluía, pero aún había un hilo de incertidumbre. ¿Resonarían sus palabras? Sin saber que Andrés había comenzado a mirarlo con una leve sonrisa y que Carla le prestaba atención, Manuel continuó dialogando, sintiendo que estaba construyendo cimientos nuevos para su conexión familiar. Y mientras el aroma de la cena se dispersaba por la casa, en su mente una pregunta latente se formó: ¿podrán ellos perdonarme realmente, así como yo debo aprender a perdonarme a mí mismo? Las sombras del pasado aún susurraban en su mente, pero por primera vez, había vislumbrado una luz al final del túnel. Sin embargo, la realidad de sus esfuerzos todavía era incierta. Mientras servían la cena, se preguntaba: ¿realmente estoy listo para ir más allá de la superficie de nuestras interacciones? La inquietante duda reemergía y Manuel comprendió que la transformación no era solo personal, sino también una cuestión de confianza. La noche había comenzado, pero sus desafíos apenas estaban por desarrollarse. Estaba delineando un nuevo capítulo, y el momento de verdad aún estaba distante, como una sombra que promete representar su lucha más grande frente a sus propios miedos. La cena transcurrió entre risas nerviosas y silencios pesados. Los tres estaban sentados compartiendo no solo un alimento, sino fragmentos de sus propias historias. Manuel observaba con atención las reacciones de Carla y Andrés mientras intentaba mantener la conversación en un tono ligero, pero había destellos de angustia dentro de él. La incertidumbre se transformó en un eco constante: ¿acaso lo que digo les llega de verdad? Al terminar, se armó un pequeño desorden en la mesa, los platos vacíos hablaban de una conexión que aún se estaba forjando. Tras la cena, Manuel se sintió impulsado a profundizar más. Ya no era suficiente con las charlas superficiales. El rayo de comprensión sobre la vulnerabilidad y la honestidad que había adquirido debía ser puesto en práctica. Así que, recolectando fuerzas, propuso un juego: contemos algo que siempre hemos querido decirnos. Las miradas se encontraron en un instante eléctrico,
tanto el temor como la expectativa invadieron el aire. Manuel sintió que podía huir de esa situación, pero no lo hizo. La vulnerabilidad era el terreno que había decidido pisar, y se adentró en ella. Comenzó hablando sobre las navidades pasadas, cuando su ausencia pesaba como un ladrillo en su corazón. Creo que muchas veces no entendieron lo importante que era para mí estar conectado con ustedes. Estoy aquí y quiero aprender a ser un mejor papá, declaró, sus ojos firmes en los de ellos. Carla, en un gesto sorpresivo, tomó la iniciativa. A veces creemos que no estamos a la altura por lo que nos falta, pero me doy cuenta de que el puro hecho de intentarlo ya es poderoso, dijo. Había calidez en su voz, y eso llenó a Manuel de esperanza. No estaba solo en esto, los tres formaban un equipo en reconstrucción. Andrés, quien había permanecido en silencio, tomó un respiro profundo. Siendo honesto, me duele que no hayas estado ahí en algunas navidades. Pero no quiero que eso sea un muro entre nosotros. Quiero construir algo nuevo. Las palabras de su hijo resonaron en su mente, reflejando tanto el dolor del pasado como una invitación al futuro. Ahí estaba la clave, el deseo de construir, no de arruinar. Mientras las palabras continuaban fluyendo, Manuel comprendió que estaba surgiendo un nuevo paradigma. Lo que inició como un simple juego se convirtió en una interacción reveladora. Todo lo que había aprendido sobre la conexión emocional estaba tomando vida en su hogar. La dinámica familiar mutaba, y en su interior, una propia metamorfosis también estaba en marcha. Esa noche, al prepararse para dormir, una sensación de satisfacción lo envolvió. Había expresado su vulnerabilidad y, a su vez, invitado a sus hijos a ser vulnerables. Sin embargo, algo encendió una chispa de preocupación dentro de él. ¿Cómo seguir construyendo este puente que apenas comienza a formarse? Pensó. A pesar del progreso, la duda persistía y la necesidad de reafirmación y conexión sentía que aún era un terreno inexplorado. Manuel se dio cuenta de que el siguiente paso requería un esfuerzo consciente día a día, construcción de confianza a través de actos genuinos y ciclos de comunicación. Cuando el silencio de la noche lo envolvió, una idea clara le atravesó la mente: la próxima Navidad debía ser diferente. Tenía que planificar algo que les permitiera fortalecerse como familia, un momento significativo que los llevara a todos a aceptar su realidad y su deseo de forjar lazos más sólidos. En ese instante, la barrera de la incertidumbre se tornó en una manifestación de oportunidad. Mientras susurros sobre una nueva tradición comenzaban a poblar su mente, una pregunta atrapó su atención: ¿pero seré capaz de seguir adelante con los cambios necesarios en mí mismo para que esta nueva tradición no se convierta en una carga? Sin respuestas claras, cayó en un sueño inquieto, sintiendo que su viaje apenas comenzaba y que el verdadero reto aún estaba por llegar. Manuel despertó al día siguiente con la determinación pulsando en su interior. La luz del sol se filtraba entre las cortinas, trayendo consigo un aire de renovación. Al observar su reflejo en el espejo, se sintió motivado a dejar atrás las inseguridades que lo habían plagado por años. Hoy es el día, se repitió una y otra vez, consciente de que cada acción que tomara a partir de ese momento podría marcar la pauta de su nueva realidad familiar. El primer paso estaba claro: necesitaba implementar cambios visibles en su rutina diaria, acciones que respaldaran sus buenas intenciones. Durante el desayuno, decidió iniciar la jornada con una conversación abierta, un ejercicio que ya había comenzado, pero que necesitaba continuidad. Con voz firme se dirigió a sus hijos: quiero compartir con ustedes qué pienso hacer por estas próximas Navidades. Necesito que me ayuden a construir esta nueva tradición juntos. Carla y Andrés intercambiaron miradas, evidenciando una mezcla de curiosidad y recelo. Aún así, sus rostros mostraron un leve destello de interés. Manuel intentó leer sus expresiones, buscando ese rayo de aceptación que lo incentivaría a abrirse aún más. Creo que sería genial hacer algo que nos haga sentir unidos. Tal vez un día que solo sea para nosotros, donde cada uno comparta algo significativo sobre lo que representa la Navidad, propuso. La conversación tomó un giro inesperado cuando Carla dijo: estaría bien, pero también creo que deberías decirnos cómo te sientes sobre lo que ha pasado antes. No lo olvidamos. ¿Podemos hablar de ello? Manuel sintió que una oleada de emociones lo invadía. Había incomodidad en sus palabras, una invitación implícita a un diálogo más profundo del que había previsto. En ese instante se dio cuenta de que no podía tocar la superficie sin buscar la raíz de su desconexión. Determinó ser transparente.
Mis ausencias no fueron solo por trabajo, también fue miedo y una falta de comprensión de lo que significa ser un padre. Me estoy dando cuenta de que al querer protegerlos de mi propia vulnerabilidad, los alejé aún más. Sus hijos lo escuchaban con una atención renovada, y sintió que cada frase que pronunciaba disipaba un poco del peso que había llevado durante años. A medida que la mañana avanzaba, Manuel reflexionó sobre su carrera profesional. Durante tanto tiempo había estado atrapado en la máquina de ejecutar tareas, olvidando que el verdadero liderazgo requería autenticidad, conexión y empatía. Si logramos construir este puente familiar, pensaba, podría replicar esta autenticidad en mi trabajo. Tal vez un nuevo enfoque hacia el liderazgo en mi empleo no solo me beneficie, sino también a quienes dependen de mí. Esta conexión entre su vida personal y profesional empezó a parecerle evidente, debía ser el mismo hombre en casa que en su oficina, un hombre que lideraba desde la apertura emocional. Mientras se preparaba para salir, una inquietante pregunta asomó en su mente, ¿y si al abrirme y mostrarme vulnerable, mis colegas me ven como débil? La duda lo seguía como una sombra, una batalla interna que debía enfrentar con la misma determinación que había mostrado con sus hijos. En ese momento Manuel tomó una decisión. Llamaría a su jefe esa tarde y le propondría una reunión para discutir una nueva visión en su equipo. La idea de mezclar la comunicación auténtica con su estilo de liderazgo era aterradora, pero a estas alturas ya había aprendido que enfrentarse a sus miedos era el verdadero camino hacia la transformación. Mientras se dirigía a la puerta, la inquietud creció, pero ¿qué pasará si las cosas no salen como espero? Con un leve suspiro encontró en su interior la respuesta, no se trata solo de lo que pueda pasar, sino de las conexiones que puedo forjar en el camino. Esa convicción lo impulsó a salir. Sin embargo, al cerrar la puerta detrás de él, una nueva inquietud emergió, ahora mayor, ¿cómo reaccionarán mis hijos si vuelvo a fallar? Con la mente llena de preguntas y el corazón latiendo con fuerza, Manuel se adentró en el mundo exterior, listo para enfrentar lo desconocido que, sin duda, transformaría su vida. El aire fresco de la mañana le golpeó la cara, despertando algo más que su determinación. Manuel sintió que cada paso hacia el trabajo le acercaba a un cambio que no solo deseaba, sino que necesitaba. La imagen de sus hijos lo acompañaba, su deseo de ser un mejor padre crecía con cada instante que pasaba, marcando la pauta de su día a día. A medida que se acercaba a la oficina, una sensación de nerviosismo y emoción estaban en la misma medida. Al entrar, se encontró con el bullicio habitual de la oficina. Las voces y risas de sus colegas le parecieron más intensas que nunca. Manuel respiró hondo. En lugar de ir a su escritorio, decidió dirigirse al área común. Allí, al ver a su jefe con un grupo de compañeros, la presión aumentó. «Es ahora o nunca», se dijo. El momento de la verdad estaba ante él. Al acercarse, notó que sus manos temblaban ligeramente. Se obligó a mantener la compostura. «¿Puedo hablar contigo un momento, Ricardo?», preguntó con la voz más firme que pudo reunir. Su jefe lo miró sorprendido, pero asintió. En ese instante Manuel sintió el ajetreo del mundo laboral desvanecerse, concentrándose solo en el diálogo que estaba por llevar a cabo. Una vez a solas comenzó a articular sus pensamientos, integrando la vulnerabilidad que había descubierto durante la conversación de la mañana con sus hijos. He estado reflexionando sobre el liderazgo y cómo afecta nuestra dinámica de equipo. Es importante, no crucial, que establezcamos una cultura de apertura. Creo que si compartimos nuestras luchas y desafíos, nuestra productividad y conexión pueden verse potenciadas. Ricardo lo observó, escudriñando su rostro en busca de inseguridades. Manuel sintió como sus dudas se desvanecían. La conversación se volvió personal, y cada palabra sonaba como un testimonio de su deseo de evolución. Sé que he estado atrapado en un ciclo de cumplir tareas, olvidando lo que significa realmente liderar. Su jefe, amablemente escéptico, respondió, eso es un cambio de enfoque considerable, Manuel. Pero también puede resultar arriesgado. ¿Crees que todos se sentirán cómodos con esta apertura? La pregunta quedó en el aire y Manuel sintió que el peso de su experiencia le daba una respuesta sólida. Si tenemos la valentía de iniciar este tipo de diálogo, creo que podemos encontrar un espacio donde todos puedan sentirlo como una oportunidad en lugar de un riesgo. A medida que hablaban, Manuel se dio cuenta de que estaba construyendo un nuevo espacio para la empatía dentro de su equipo. Esa conexión emocional que había anhelado en su hogar podía también traducirse en el trabajo si estaba dispuesto a asumir el reto.
Sin embargo, mientras su jefe parecía contemplar la idea, una sombra de duda cruzó nuevamente la mente de Manuel. ¿Y si los demás no responden como espero? ¿Y si no les importa mi vulnerabilidad? Esa inquietud comenzó a carcomer la confianza que había ganado momentáneamente. Cuando terminó la charla, se despidió de Ricardo, quien prometió darle una respuesta tras deliberarlo. Con un dejo de esperanza, Manuel se sintió satisfecho, había dado un primer paso. Pero una preocupación persistente le siguió, ¿y si este enfoque no cambia nada, ni siquiera en casa? La jornada laboral concluyó y al volver a casa, su mente seguía dando vueltas en torno a lo que había compartido. Sin embargo, un nuevo desafío se acercaba. Mientras abría la puerta, recordó el compromiso que había hecho ante sus hijos. Las expectativas de sus hijos lo golpearon como un remolino. ¿Cómo les diré que todo lo que planeé aún está en el aire? Un escalofrío lo recorrió. La transformación personal contra la incertidumbre familiar se entrelazaban ahora más que nunca. Se dirigió al salón donde sabía que Carla y Andrés lo esperaban. Pero al ver sus rostros, sintió que una nueva barrera estaba construyéndose. Hoy es el día de la verdad, resonó en su cabeza, mientras se preparaba para enfrentar lo desconocido que lo llevaría a un punto de inflexión en su relación con ellos. ¿Sería nuevamente capaz de conectar con sus hijos y mostrarles que era un hombre decidido y vulnerable a la vez? Llegaba el momento de demostrarles que su camino hacia la autenticidad no solo podía abrir puertas en su vida profesional, sino también fortalecer los lazos familiares que tanto deseaba. Pero la inquietud seguía acechando. ¿Qué pasará si no logran entenderlo? La tensión en el aire era palpable y Manuel estaba a punto de descubrir la respuesta. Manuel respiró hondo, sintiendo la calidez del hogar contrastar con la frialdad de sus pensamientos. En el salón, la luz tenue iluminaba los rostros expectantes de Carla y Andrés, quienes, sentados en el sofá, lo miraban con curiosidad. El momento se tornaba crucial, no solo era un diálogo familiar, sino una prueba de su nuevo enfoque personal. «Papá, ¿te pasó algo en el trabajo?», preguntó Andrés, su voz marcada por la preocupación. Manuel se sintió identificado con el impulso de su hijo por buscar respuestas, una búsqueda que él mismo había comenzado. «Sí, hijo, algo importante», respondió forzando una sonrisa que no se sentía del todo auténtica. La sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por la carga de su propia vulnerabilidad. Quería ser un ejemplo, una figura en la que sus hijos pudieran confiar, y sin embargo, se debatía en su interior entre el deseo de compartir y el miedo al rechazo. «Hoy he tenido una conversación muy importante sobre el liderazgo en el trabajo», comenzó, consciente de que sus palabras podrían abrir una puerta a la intimidad. «He estado reflexionando sobre lo que significa ser un buen líder, y creo que eso se aplica también en casa». Los ojos de Carla se iluminaron con interés. «¿Te refieres a que deberías ser más abierto?», sugirió ella, recordándole lo que había discutido durante la mañana con sus amigos. Manuel asintió, admirando la conexión que su hija había hecho. «Sí, justo eso. Pero abrirse también conlleva admitir mis errores», continuó ofensivamente. «Me he dado cuenta de que en Navidad, cuando estaba tan preocupado por el trabajo, no estaba realmente presente para ustedes. Y eso los lastimó». Andrés frunció el ceño como si tratara de reconciliar esos recuerdos con la figura de su padre. «Pero papá, siempre dices que trabajas duro para que tengamos lo que necesitamos». La inocencia de su hijo significaba a la vez una dura verdad. Manuel sentía que la carga de sus decisiones lo atrapaba entre el deber y el deseo, y esa tensión le pesaba. «Entiendo, Andrés. Y tienen razón», admitió, sintiendo que su voz se quebraba. «Hacía las cosas por ustedes, pero olvidar conectarme emocionalmente conmigo ha sido un gran error. No quiero perderme más momentos. Quiero que sepan que pueden contar conmigo en cualquier momento». La atmósfera se volvió intensa, pero había en ella una posibilidad de redención. Las expresiones en los rostros de sus hijos comenzaban a cambiar. La desconfianza se mezclaba con un rayo de esperanza, un indicio de que quizás, solo quizás, estaban dispuestos a escuchar. «¿Pero cómo podemos estar seguros de que habrá un cambio?», cuestionó Carla, reafirmando el delicado equilibrio entre su deseo de creer y la realidad que los había marcado hasta ahora. Manuel sintió que la urgencia de la sinceridad se apoderaba de él. «Debo ganarme esa confianza cada día. Quiero que vean mi compromiso, no solo en palabras, sino en acciones.
Y necesito su ayuda. Ustedes son parte importante de esta transformación, exclamó, sorprendiéndose de cuán firmes sonaban sus propias palabras. ¿Y si nos volvemos más un equipo? Sugirió Andrés, la chispa de la esperanza iluminando su rostro. Manuel sonrió por dentro, la esencia misma de lo que había propuesto para el trabajo ahora reverberaba en casa. Exacto. Por eso quiero que hablemos de lo que necesitan de mí. Cada uno de ustedes, dijo Manuel, sintiéndose más fuerte en su papel como padre. Era un espacio de apertura, un viaje que emprendían juntos. Mientras la conversación fluía, dejó de lado sus miedos y concentró su energía en la conexión. La sinceridad que había aprendido en su trabajo parecía resonar no solo en la oficina, sino en su propia casa. Sin embargo, aunque las cosas parecían mejorar, una sombra persistía en su mente. El miedo al fracaso siempre lo había atormentado, y ahora emanaba con renovada intensidad. ¿Puedo realmente mantener esta apertura? ¿Y si en este proceso de verdad me enfrento a las partes más profundas y dolorosas de mí mismo? Reflexionó en su interior. Al final del día, mientras sus hijos se retiraban a sus habitaciones, Manuel se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. Contarse a sí mismo la verdad sería más complicado de lo que había anticipado. En el fondo, un escalofrío le recorrió la columna vertebral. El desafío estaba allí, esperando a que escuchara los ecos de sus propias inseguridades. Se preguntó si los vaivenes emocionales del mundo laboral terminarían repercutiendo también en su hogar y cómo conseguiría mantener ese equilibrio. Con el corazón latiendo con fuerza, se prometió a sí mismo que no se daría por vencido. Un nuevo día se acercaba, una nueva oportunidad para mostrarles a sus hijos que el verdadero liderazgo también empieza en casa. Pero en el fondo una inquietud prevalecía, ¿estaba realmente listo para enfrentar todo lo que ello conllevaría? En los días que siguieron a aquella conversación decisiva, Manuel sintió que se había dado el primer paso hacia un nuevo capítulo, pero esa sensación era a la vez impresionante y aterradora. Cada mañana se despertaba con una determinación renovada, consciente de que cada acción contaba. Sin embargo, la duda seguía acechando como una niebla persistente que amenazaba con ahogar cualquier optimismo emergente. En la oficina, Manuel empezó a implementar lo que había aprendido en su hogar. Proponía reuniones donde todos compartían sus perspectivas, sentando las bases de un ambiente colaborativo. Se vio a sí mismo desnudando su liderazgo de las viejas armaduras de autoridad que había utilizado durante tanto tiempo. En lugar de ser el jefe que exige resultados, se convirtió en un líder que escuchaba y se mostraba vulnerable. Sin embargo, esa vulnerabilidad también hacía que se enfrentara a críticas y desafíos inesperados. Algunas de sus decisiones provocaron descontento entre sus colegas. ¿Vas a permitir que te hablen así?, le preguntó su colega, Javier, después de que un miembro del equipo cuestionara sus habilidades abiertamente. Manuel sintió el calor de la indignación, pero también una oleada de autocomprensión. Esa era precisamente la naturaleza del cambio, no solo se trataba de ganar aceptación, sino de probarse a sí mismo que podía enfrentar las críticas sin replegarse. Sin embargo, ese momento tuvo un efecto doble. Por un lado, fortaleció su resolución, pero por otro, removió viejas inseguridades de su interior. Se preguntó si realmente estaba preparado para perder la aprobación ajena mientras intentaba ganar su propia confianza. Aunque sabía que el cambio era necesario, la presión de demostrar que era más que solo un gerente disfuncional lo consumió. Cuando regresó a casa esa noche, las palabras de sus hijos resurgieron en su mente: queremos un cambio real. Se dio cuenta de que debía ser coherente no solo en el trabajo, sino también en su entorno familiar. Para ganar la confianza que tanto anhelaba, tendría que ser el mismo Manuel que estaba tratando de ser en la oficina, auténtico y abierto, incluso con sus propias vulnerabilidades. Pero esa revelación venía acompañada de un desafío monumental: ¿cómo puedo ser un líder en mi hogar y a la vez estar expuesto a ser lastimado? Sentado en la sala, tratando de organizar sus pensamientos, sintió un vacío. Carla y Andrés estaban en la cocina, riendo y compartiendo momentos que él no había estado presente para disfrutar en el pasado. La diversión que emanaba desde allí era contagiosa, pero también le recordaba lo que había perdido. Manuel respiró hondo al tomar una decisión crítica: debía empezar a crear recuerdos, incluso a costa de la vulnerabilidad que lo seguía atormentando. Esa noche, sin pensarlo dos veces, decidió participar de manera activa en la vida familiar.
Ingresó a la cocina con una sonrisa, dispuesto a ayudar con la cena. ¿Quieren que preparemos algo juntos? Preguntó. ¿Cocinar? Eso es nuevo. Contamos contigo, chef, respondió Andrés, su rostro iluminándose con la posibilidad. El acto simple de unir fuerzas en la cocina se transformó en algo fecundo. Sin embargo, a lo largo de la tarde, la pregunta persistente sobre su capacidad de liderar de manera efectiva seguía girando en su mente. Mientras preparaban la cena, Manuel reflexionaba, si puedo hacerlo aquí, ¿por qué no en el trabajo? Pero una parte de él seguía dudando. ¿Seré capaz de integrar estas vivencias a mi vida profesional? A medida que las conversaciones avanzaban y las risas llenaban la cocina, en el fondo de su ser había un ligero remordimiento. La fragilidad de sus emociones le recordaba que aunque los pasos eran firmes, el camino por recorrer seguía siendo torcido y lleno de obstáculos. Al finalizar la cena, sintió que había logrado algo significativo, pero la sombra del mañana lo acechaba. ¿Qué sucedería cuando la vida revelara sus momentos más difíciles, aquellos que pondrían a prueba la autenticidad que estaba intentando construir? La sensación de transformación se mezclaba con el temor de que todo pudiera desmoronarse en cualquier instante. Al irse a dormir, la pregunta seguía resonando en su mente, retumbando no solo como un interrogante, sino como un desafío tangible. ¿Puedo sostener esta nueva versión de mí mismo, descubrir quién soy realmente en el proceso? El futuro prometía ser un viaje revelador, pero inquietante. Ese mismo futuro, sin duda, aguardaba una confrontación inevitable. Los días que siguieron a esa cena familiar fueron un torrente de emociones para Manuel. En su mente la imagen de sus hijos sonriendo, participando en algo que antes había evitado, se grabó con fuerza. Sin embargo, al mismo tiempo, la duda resurgía, como un eco persistente. ¿Realmente había hecho lo suficiente? Cada risa que escuchaba en la casa era un recordatorio de las ausencias, de los momentos perdidos que nunca podría recuperar. En la oficina, la dinámica comenzaba a cambiar, pero no sin resistencia. Manuel notó que algunos colegas continuaban aferrándose a viejas formas. Era como si la cultura del miedo y la competencia aún se aferrara a su entorno laboral. En una reunión, cuando intentó abrir el diálogo sobre un nuevo proyecto, un miembro del equipo lo interrumpió rudamente. Solo estamos aquí para trabajar, no para hablar de sentimientos, dijo. La declaración le dolió más de lo que esperaba, pero no permitiría que eso lo desanimara. Sin embargo, la crítica desató algo dentro de él. Un zumbido creciente de determinación que comenzó a reconfigurar su percepción sobre el liderazgo. Quizás liderar también significa establecer un vínculo, no solo ejecutar tareas, pensó. En ese instante decidió que no se dejaría vencer por la negativa, en vez de eso, transformaría esa energía en motivación. El regreso a casa después de esa jornada fue más reflexivo que nunca. En la penumbra de su camino, su mente dividida contemplaba lo eficiente versus lo humano. Al llegar, la visión de sus hijos haciendo un rompecabezas fue reconfortante, pero con un trasfondo de culpa. ¿Por qué no he estado aquí? Se cuestionó sintiendo una necesidad urgente de equilibrar su vida profesional con su papel como padre. Esa noche, mientras ayudaba a Andrés con los deberes, se dio cuenta de que, como líder, no solo se trataba de ser admirado, sino de ser accesible. La interacción con su hijo le abrió una puerta, reveló que estaban a la espera de su participación en una obra escolar. Algo en su interior se agitó, ser parte de su vida significaba no solo asistir, sino involucrarse en cada aspecto de su desarrollo. En el trabajo impulsado por esa revelación, Manuel decidió organizar una reunión informal donde todos pudieran hablar, no solo sobre proyectos, sino sobre ellos mismos. Quería romper las barreras existentes. A medida que se acercaba la fecha, sintió nervios, consciente de la posibilidad de ser nuevamente desafiado. Se preguntó si sus colegas aceptarían ese intento de conexión sin mirar con desdén. La mañana de la reunión llegó y Manuel se sintió invadido por la incertidumbre. Sin embargo, recordó sus interacciones con Carla y Andrés, y cómo esos momentos pequeños estaban transformando su forma de ser. Cuando sus colegas empezaron a llegar, les recibió con una sinceridad que antes no había mostrado. Hoy quiero saber de ustedes, dijo, y el silencio que siguió estuvo cargado de expectativa. Sin embargo, a medida que las conversaciones se desarrollaban, enfrentó críticas que no solo desnudaron sus vulnerabilidades, sino que lo llevaron a una confrontación directa. Un equipo resentido emergió cuestionando su liderazgo y su aparente debilidad.
Enfrentando esas palabras duras, Manuel sintió la presión del juicio ajeno, como un peso sobre sus hombros. No se trata solo de mí, ni de ustedes. Se trata de cómo podemos crecer juntos, defendió con firmeza. Usó su voz, una herramienta que había dejado en desuso durante años, y en ese mismo momento se redescubrió. Manuel comprendía que la autoridad no se trataba de ser el más fuerte, sino el más humano. Al final de la reunión, sintió que había plantado una semilla de cambio, aunque las palabras de algunos colegas lo dejaron tambaleándose. Algunos sonrieron, otros permanecieron escépticos, pero la batalla emocional estaba lejos de concluir. La duda se convirtió en combustible y una nueva pregunta presionó su mente: ¿puedo seguir mostrando esta nueva versión de mí a todas las áreas de mi vida? La verdad era que algo se estaba gestando, un cambio radical que exigía constante aflicción y crecimiento. Tal vez la confrontación más dura no estaba solo en su trabajo, sino en el hogar, al enfrentarse a su propia percepción. A medida que la noche caía, se preguntó si sus hijos percibirían de forma diferente su ausencia en la próxima Navidad, un evento que siempre había estado marcado por la desconexión. La presión del tiempo parecía cerrarse sobre él y la verdad lo invadió. La verdadera transformación debe comenzar desde dentro, incluso cuando el cambio asuste. El próximo desafío era inminente y con esa creciente presión, Manuel sabía que el momento de confrontar su historia familiar estaba más cerca de lo que pensaba. Manuel despertó el día de Navidad con una mezcla de emoción y ansiedad. Este era el momento que había estado esperando, no solo una celebración, sino la oportunidad de reescribir la narrativa de su paternidad. El sol brillaba intensamente en su rostro a través de la ventana, y en su interior, una nueva esperanza comenzaba a gestarse. Había llegado el día de demostrar, no solo a sus hijos, sino también a sí mismo, que la transformación era posible. Con el corazón latiendo fuertemente se concentró en la esencia de lo que esta Navidad significaba. No sería solo una festividad más marcada por las luminarias y las cenas. Este sería un día en el que se conectaría profundamente con Carla y Andrés, haciéndoles sentir que su papel como padre iba más allá de la mera provisión. Sabía que este resultado requeriría más que palabras, se necesitaban acciones. La mañana se desenvuelve como cada año, pero esta vez Manuel se propuso iniciar nuevas tradiciones. Al levantarse se dirigió a la cocina donde había planeado preparar un desayuno especial junto a sus hijos. Hoy participaremos juntos. Hoy celebraremos nuestra conexión, se repitió como un mantra. Cuando Carla y Andrés entraron, ver sus rostros aún adormilados iluminó su espíritu. Manuel los invitó a unirse en la preparación de tortitas. La actividad sencilla se convirtió en la base de un vínculo por reconstruir. Mientras mezclaban ingredientes, Manuel se permitió compartir anécdotas de Navidades pasadas, esta vez quebrando la barrera de la nostalgia negativa. Recuerdo la vez que hicimos un desastre en la cocina el año pasado, dijo con una risa ligera, observando cómo sus ojos empezaban a brillar de interés. Era la primera vez en mucho tiempo que evocaba sus recuerdos familiares con alegría y no con tristeza. Se dio cuenta de que al abrirse a ellos, tanto Carla como Andrés se sentían cómodos dejando aflorar sus propias memorias. En medio del desayuno, sentados todos en la mesa, Manuel dio un paso más. Utilizó la valiosa lección que había aprendido en sus talleres sobre vulnerabilidad y liderar desde la emoción. Quiero ser honesto. Mi ausencia en el pasado fue difícil para nosotros. Pero estoy aquí hoy, dispuesto a aprender, a crecer con ustedes. Quiero que se sientan libres de decirme cómo puedo ser el padre que anhelan. Las palabras fluyeron y la conexión se volvió palpable. Andrés miró a su padre, sintiendo que la sinceridad del momento comenzaba a sanar heridas. Solo queremos que estés presente en nuestras vidas, papá. No solo hoy, sino todos los días, dijo con la claridad que representaba un anhelo colectivo. Manuel sintió que un nudo en su pecho se desataba. Esta era la conversación que había temido, pero también deseado. La visión que había cultivado en su mente como su viaje de regreso era realidad. Sus hijos estaban dispuestos a abrirse, a construir un camino nuevo juntos. Así, la tiaza nostálgica se transformó en una nueva promesa. Durante la tarde decidieron hacer una pequeña caminata por el barrio. Mientras recorrían las calles adornadas, Manuel les preguntó de forma abierta qué esperaban de él en el futuro. La conversación fluyó naturalmente entre risas y sinceridad, como si las sombras del pasado se desvanecieran. Cada palabra era un ladrillo sólido en el nuevo puente que estaban construyendo.
Sin embargo, Manuel también entendía que la raíz de este proceso no terminaba en la Navidad. La conexión que estaban formando debía mantenerse viva más allá de este día, y él debía demostrar su compromiso diariamente. Así hizo una promesa a sí mismo, ser un padre presente que no solo escuchará, sino que también se abriría a sus sentimientos, compartiendo sus propios desafíos y vulnerabilidades. Más tarde, al llegar la noche, Manuel se sintió profundamente satisfecho. Compitieron en juegos, se rieron juntos, recrearon coexistencias que antes parecían inalcanzables. La combinación de cada actividad, cada risa compartida, conformó el reflejo de su crecimiento personal. Demostrando que podía ser un mejor padre, un ser humano más completo. Esa Navidad, Manuel no solo los había reconectado a través de la tradición, sino que había conquistado un lugar significativo en su interior y en el de sus hijos. La confianza renovada surcaba los corazones de los tres, generando un lazo de amor que podría crecer y florecer. Al final del día, mientras se preparaba para dormir, sintió una paz que lo había eludido por tanto tiempo. La imagen de sus hijos sonriendo en la mesa demostraba que estaba dando pasos sólidos hacia adelante. Aunque los desafíos continuarían, Manuel sabía que ahora contaba con la fuerza necesaria para enfrentarlos, y lo más importante, había luchar contra sus propios miedos que lo habían mantenido prisionero. La Navidad había marcado un nuevo comienzo, un indicio claro de que el amor y el esfuerzo son componentes fundamentales para mantener relaciones significativas. Se levantó del sofá, sintiéndose más ligero que nunca. Estaba listo para abrazar el nuevo año y afrontar la vida con su familia de una manera que nunca imaginó posible. No esperen ni un segundo más para compartir esta motivadora transformación con sus amigos. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones. Necesitan ser parte de este viaje de crecimiento personal. Este es el momento de mostrar su apoyo.